En el anterior capítulo vimos cómo fue enterrada para la historia oficial, la primera iglesia que podríamos denominar verdaderamente como cristiana, la britana, cuyo apostolado encabezó José de Arimatea. Pero hay otros cristianismos que fueron masacrados por la Iglesia romana. Uno de los más conocidos fue el arrianismo, y ya vimos cómo Arrio confrontó con valentía el dogma ortodoxo romano en el Concilio de Nicea del 325, eso sí, pagándolo con el destierro. No voy a incidir de nuevo en los pilares de su doctrina, pues ya lo citamos en anteriores vídeos, pero el bueno de Arrio merece ser recordado con admiración y respeto. No obstante, hay otras corrientes cristianas de la época que también fueron perseguidas por heréticas, poco conocidas, e injustamente olvidadas por la historia y el sistema. Ya de seguro conoceréis el Camino de Santiago, varias rutas a pie desde distintos lugares de Europa para llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela, donde se veneran las supuestas reliquias del apóstol Santiago. Hay que decir antes que nada, que Santiago murió decapitado por orden de Herodes Agripa, y es la propia ciencia histórica la que señala que no existe prueba alguna de que el cuerpo de Santiago fuera trasladado al norte de España para ser enterrado, aparte de que no tiene ningún sentido. Además, tampoco en ningún evangelio se hace mención a este extremo. La cuestión es que en año 813, un ermitaño de nombre Pelayo advirtió al obispo de la zona que había visto por la noche extrañas luces sobre el bosque de Libredón de Iria Flavia, cerca de Santiago. Una vez escudriñado aquel bosque casi inaccesible, descubrieron una capilla con los restos mortales, honorablemente enterrados, de un varón con la cabeza decapitada en uno de sus brazos. Son los propios investigadores de la ciencia histórica los que recelan hoy día, de que es mucha casualidad de que justamente a partir de estas fechas, proliferaran leyendas por toda la península ibérica sobre la supuesta obra evangelizadora de este apóstol, sospechando muchos, y yo me uno a ellos, de que hubiera sido toda una estratagema de la Iglesia romana para azuzar y reforzar la devoción cristiana en estas tierras. También se habla de que el cuerpo de ese supuesto apóstol, que posteriormente fue trasladado a la que sería hoy Santiago de Compostela y construyéndose siglos después la actual catedral, no se trataría el de este discípulo de Jesús, sino que lo más probable es que fuera el del obispo hereje, el gran Prisciliano, primer sentenciado a muerte por herejía en la cristiandad. Prisciliano, nacido en el 340 e hijo de familia bien acomodada, sin embargo fue un hombre de vida austera, que tuvo un enorme predicamento en la época en toda la península ibérica y la Aquitania francesa. Fue el primero que denunció con contundencia los vicios y la opulencia de la Iglesia romana recién salida de Nicea, señalando que había dado la espalda a sus fieles y necesitados, los cuales en verdad eran su verdadero deber. Citando a grosso modo algunos puntos interesantes del priscilianismo, es por ejemplo que a pesar de no tener mujer, era flexible a que los monjes y clérigos tomaran matrimonio, además de que las mujeres tuvieran un importante papel en la liturgia. La envidia y los celos de algunos personajes de la Iglesia ortodoxa de aquel tiempo, hicieron que fuera acusado repetidamente de herejía. Así denunciaban los pecados terribles de los priscilianistas, como que después de las misas se bailaba y cantaba alrededor de un fuego, no prohibía el alcohol aunque sí se recomendaba la moderación o la abstinencia, el papel igualitario de las mujeres y la mayor libertad que gozaban bajo este credo, el que se curasen con intrincados preparados de hierbas y así demás acusaciones, que como podéis ver, todas resultaban terribles a los ojos de Dios. Resumiendo mucho y como decía antes, fue acusado repetidamente de herejía por parte de algunos jerarcas de la Iglesia de su tiempo, todo por pura envidia del éxito de las doctrinas priscilianas, y entre largos tiras y aflojas, fue engañado finalmente en Alemania, donde fue requerido por las autoridades del emperador usurpador Maximino y un importante grupo de dirigentes eclesiásticos, y junto a varios de sus seguidores, se le dio muerte por decapitación, previa confesión mediante tortura. Pero aquel engaño tan repugnante y de final tan cobarde y execrable, resultó del todo contraproducente para sus instigadores, siendo con el tiempo algunos de ellos incluso castigados. Aquello produjo una gran conmoción en la cristiandad de su momento, donde grandes personalidades católicas de la época publicaron edictos reprobando aquella acción que manchaba a la institución eclesiástica, exigiendo el castigo debido para sus instigadores para intentar lavar semejante ignominia.
Así finalmente, la mayoría de los obispos católicos de Occidente con Martín de Tours al frente, protestaron enérgicamente contra tal decisión, y hasta el propio Papa Siricio criticó con dureza el proceso. Tiempo después sus restos fueron reclamados por una comitiva de seguidores de Prisciliano, que repatriaron su cuerpo a tierras gallegas, para enterrarle debidamente en una zona indeterminada entre Santiago y la provincia limítrofe de Lugo. Desde el 1900, en un minucioso artículo de investigación publicado en Francia por Louis Duchesne, se apuntaba ya a la idea de que los restos trasladados a la catedral serían no del apóstol Santiago, sino los de Prisciliano. Grandes eruditos han llegado a conclusiones parecidas, como por ejemplo Sánchez Albornoz o el propio Unamuno. Pero esta realidad oculta no se quiere remover por parte tanto de la Iglesia, como por los propios poderes institucionales aquí en España, todo por intereses tanto religiosos como económicos. Aquí tengo que decir que conozco personalmente a varias personas que trabajan en las instituciones gallegas en temas museísticos y de cultura en general, y en privado comentando este tema, reconocen abiertamente que existe una altísima probabilidad de que los peregrinos que recorren el Camino de Santiago, no acaben visitando los restos del apóstol, sino a los del obispo hereje Prisciliano. Una de las grandes estrategias seculares del cristianismo romano, ha sido superponer símbolos católicos sobre los del antiguo paganismo. Y un ejemplo lo tenemos aquí en el Camino de Santiago, ruta iniciática recorrida por los pueblos celtas desde antiguo, que comenzaba desde la Bretaña francesa, donde arribaban también britanos y escoceses de las islas adyacentes, y recorría toda la cornisa cantábrica hasta Galicia, en una especie de hermanamiento entre las distintas naciones celtas desperdigadas por el continente. Así que es plausible que la Iglesia católica en su momento, ante el temor de despertar de nuevo una corriente prisciliana al encontrar sus restos, dijeran que eran los de Santiago Apóstol. De este modo se difundirían a propósito leyendas entre los feligreses de toda la península ibérica, de que aquí o allí Santiago un día evangelizara sus tierras, una de tantas mentiras en las que se basa el credo romano, manchando una vez más de manera indecente las enseñanzas verdaderas de Jesús de Nazaret, aquel que un día dijo, la verdad os hará libres. Desde aquí mi homenaje al obispo hereje, celta y de seguro heredero de los saberes druidas de la antigüedad, el gran Prisciliano, orgullo por siempre para toda la patria gallega. Pero vamos a retrotraernos en el tiempo otra vez, y a entrar a fondo en la cuestión de la leyenda provenzal, la supuesta vida y apostolado de María Magdalena en Francia, después de llegar en barco acompañada de una comitiva encabezada por ella y José de Arimatea, prosiguiendo este después viaje a tierras britanas. De ella la ciencia histórica no quiere ni oír hablar, y menos la Iglesia católica, calificándola simplemente de pura leyenda medieval, achacando su nacimiento a obras épicas medievales del siglo XIII, sobre todo las de Jacobo de la Voragine. Pero esto hay que decir que no es del todo cierto, y que el conocimiento de esta supuesta vida de Magdalena en Francia viene de mucho más atrás, y hay pruebas de ello si se quieren buscar, así como también existen pruebas de que Roma quiso secularmente tapar todo este tema. Incluso en España, en concreto Cataluña, que en tiempos estuvo en estrecha relación con el limítrofe Rosellón francés, encontramos pistas de que este conocimiento prohibido y herético, estaba en manos de maestros canteros y pintores de la época, y que lo plasmaban en la ornamentación de las iglesias. Un caso curioso es el de la capilla de San Vicente de Rus, nada menos del siglo VIII, donde hace décadas en una minuciosa restauración, se recuperaron unas pinturas que fueron tapadas en siglos posteriores, donde, oh sorpresa, se muestra escenas de esta leyenda de María Magdalena en la Provenza, su desembarco en Marsella, y su labor evangelizadora. Simplemente este ejemplo, desmonta de raíz que la llamada leyenda provenzal, fueran poco menos que cuentos medievales del siglo XIII en adelante, y deja claro que había un conocimiento que venía desde muy antiguo, y que quiso ser ocultado a toda costa. De hecho, el propio Papa Gregorio en el año 591, decide reducir al mínimo la figura de María Magdalena de la ortodoxia católica romana, así como en pinturas y demás obras religiosas. Con todo y así, sobrevivieron tallas, relieves y pinturas, donde sus autores deslizan a veces sutilmente, otras de manera más evidente, la vida y obra de María Magdalena en tierras francesas.
Veamos solo algunos de los muchos ejemplos que podemos encontrar, no solo en tierras francesas, sino aquí mismo en España. Pero vamos con la otra versión, que de seguro estáis esperando, la esotérica canalizada, que nos da bastante más información de esta leyenda provenzal. Así se habla de cómo una María Magdalena embarazada arribaría en barco a las costas de Marsella, acompañadas de un séquito, la mayoría mujeres vestidas de blanco con la insignia de la serpiente dorada, sacerdotisas de Isis, entre las que destacaría su hermana Marta, así como Sara, la hija primogénita que contaba en aquel momento con 3 años de edad, fruto de la relación entre María Magdalena y Jesús. Allí Magdalena se presentaría como la compañera del archidruida, el Maestro Jesús, siendo acogidos por las hermandades druidas de la zona, que ya comentamos capítulos atrás cómo conocían ya la existencia del Maestro, cuando de adolescente fue instruido por el Consejo Druida, tras reconocerle tras varias pruebas iniciáticas que era el que debía de venir, el archidruida, el gran druida entre todos los druidas. Magdalena, para no levantar sospechas y salvaguardar la vida de su hija Sara, sabiendo que tanto Jesús como ellos estaban siendo buscados secretamente por el imperio, fueron ubicados por estas hermandades druidas en los bosques y cuevas de la zona montañosa marsellesa, conocida hoy como Sainte-Baume. Allí pasó Sara toda su adolescencia junto con su madre Magdalena, además de con su otro hermano, y se habla incluso dependiendo de las fuentes, que fruto de su segundo embarazo, María pudo haber tenido incluso gemelos. María Magdalena celebraría misas diarias durante años, junto con las sacerdotisas que la acompañaron en el viaje, además de formar a otro grupo de discípulas entre las lugareñas. Magdalena y sus hijos crecerían a salvo en aquellos parajes, mientras su madre predicaba las verdaderas enseñanzas del Maestro, practicaba la sanación y enseñaba a su descendencia los misterios de la energía femenina, y su deber de anclarla en lo que fuera posible a la Madre Tierra, para contrarrestar el patriarcado férreo impuesto por la oscuridad en este planeta. Magdalena y sus hijos durante esos años, se comunicarían regularmente con el Maestro de diversas maneras, a veces en sueños, a veces en el plano astral, o también en episodios de bilocaciones. Una vez tuvo cumplidos Sara los 18 años, afrontaría el mismo viaje iniciático que un día hiciera su padre de adolescente, tomando viaje hasta Britania, y presentándose ante las instituciones druídicas de Winchester, capital de las islas por aquel entonces, acompañada desde Francia por su madre y demás séquito. Allí, donde su llegada ya fue convenida muchos años atrás, fue recibida también por José de Arimatea, dándose a conocer como la hija del archidruida. En estas canalizaciones se habla de que la primogénita del Maestro, además de por su delicada belleza, destacaría por heredar con mayor brillantez las habilidades de su padre, sobre todo en cuanto a sus dotes sanadoras. A María Magdalena, su hija Sara y el resto de su séquito, se les ofreció ir a vivir a la isla de Inisuitrin, hoy Avalón, cedida por la realeza del lugar a José de Arimatea años atrás, para que aquel fuera la cuna del apostolado de las verdaderas enseñanzas del Maestro en aquellas tierras, la doctrina de la liberación del hombre, denominada el Camino. Allí a instancias de María Magdalena, se levantaría un pequeño edificio de mimbre donde oficiar la misa diaria y ejercer la prédica, no en vano era la discípula más elevada que tuvo el Maestro. En este mismo lugar, se edificaría siglos más tarde la famosa abadía de Glastonbury, de la que hoy solo quedan sus famosas ruinas muy visitadas. Sara pronto se enamoraría de un noble príncipe de los linajes reales britano-escoceses, tomando matrimonio y teniendo descendencia. Después de transcurridos unos años de apostolado y de acompañar a su hija en tierras britanas, María Magdalena volvería a Francia, donde recorrería parte de ella llevando la palabra del Maestro, así como también por el norte de Cataluña y Mallorca.
Moriría en su retiro de Saint-Baume contando con alrededor de 100 años de edad, y enterrado su cuerpo en lugar seguro por sus discípulas sacerdotisas. Por su parte, Sara, al cumplir los 50 años, iría con su familia a vivir a Escocia, debido a las obligaciones del linaje real escocés de su marido, muriendo allí superados ya de largo, los 80 años de vida.